Cuando el teniente coronel Peter Norman Nissen caminó por las obras de construcción embarradas cerca de Epia, principios de 1916, no estaba pensando en la historia de la arquitectura. Estaba viendo a los soldados británicos morir por exposición mientras esperaban un refugio adecuado. El frente occidental había devorado los métodos de construcción tradicionales. La madera escaseaba, había carpinteros cualificados en las trincheras y todas las estructuras debían resistir los bombardeos. Nissan, un ingeniero de minas nacido en Canadá que trabaja en Royal Engineers, había pasado meses observando cómo las láminas de hierro corrugado yacían abandonadas cerca de los depósitos de suministros porque nadie sabía qué hacer con ellas. Estos paneles curvos de metal, originalmente destinados a tejados, se amontonaban mientras los hombres temblaban en tiendas de lona que se derrumbaban bajo la nieve. La genialidad de la solución de Nissen no fue la complejidad. Era una sencillez brutal. Tomó esas láminas corrugadas y las dobló formando un medio cilindro, creando una estructura que no requería soportes internos y podía erigirse directamente sobre el suelo. En marzo de 1916, montó el primer prototipo en Ypres utilizando únicamente herramientas estándar y un equipo de 6 soldados que nunca antes habían construido nada. La estructura se levantó en menos de 4 horas. Cuando Nissan presentó su diseño al comando del ejército británico, hizo una promesa que lo cambió todo. Cualquier soldado de infantería con instrucciones básicas podría construirlo en 3 días y los materiales podrían transportarse en un solo camión. El ejército británico probó el concepto inmediatamente en el puerto de Richborough, donde la 172ª Tunneling Company erigió 20 cabañas en abril de 1916. Cada cabaña medía 16 pies de ancho y usaba aproximadamente 600 pies cuadrados de acero corrugado. El diseño curvo significaba que la lluvia y la metralla se deslizaban en lugar de penetrar, y la falta de paredes verticales eliminaba los puntos débiles donde los proyectiles podían engancharse y desgarrarse. En junio de 1916, aparecían cabañas Nissen en todos los sectores británicos del frente occidental. El Ministerio de Guerra realizó su primer pedido masivo en agosto. Se fabricarán y enviarán 10.000 unidades antes del invierno. Lo que hizo revolucionario al Nissen-Hut no fue solo la velocidad, sino la eliminación de la mano de obra calificada de la ecuación. La construcción militar tradicional requería carpinteros, albañiles e ingenieros. El diseño de Nissan no necesitaba nada de eso. Las láminas corrugadas venían preperforadas con orificios espaciados exactamente a 14 pulgadas. Las paredes finales de madera llegaron como paneles prefabricados. La fundación era opcional. Los equipos podrían atornillar la cabaña directamente a traviesas de madera o incluso a tierra compactada si fuera necesario. Un sargento y 5 soldados podrían descargar los materiales, diseñar la base y proteger la estructura de la intemperie antes del anochecer. Durante la batalla del Este a finales de 1916, las unidades de construcción estaban erigiendo cabañas Nissan dentro del alcance de la artillería, proporcionando refugio inmediato a los heridos que eran evacuados del frente. Las dimensiones de la cabaña se calcularon para lograr la máxima eficiencia. El ancho de 16 te permitía 2 filas de literas con un pasillo central, albergando cómodamente a 30 hombres o 50 en condiciones de emergencia. El techo curvo, que se elevaba hasta unos 15 pies en su cima, proporcionaba suficiente espacio vertical para que los hombres pudieran permanecer de pie en la mayor parte del interior. La ventilación provenía de paneles ajustables en cada extremo, y los espacios de aire naturales del acero corrugado evitaron los problemas de condensación que plagaban las tiendas de lona. Cuando se firmó el armisticio de noviembre de 1918, las fuerzas británicas habían desplegado más de 100.000 cabañas Nissan en toda Europa, Oriente Medio y África. Sirvieron como cuarteles, hospitales, depósitos de suministros y puestos de mando en cualquier lugar donde el ejército necesitara infraestructura inmediata. La documentación de diseño que Nissen presentó a la Oficina de Guerra en abril de 1916 reveló por qué su cabaña superó todas las alternativas. Las estructuras militares tradicionales se basaban en marcos verticales, postes, vigas y armaduras que debían cortarse, ajustarse y unirse con precisión. Nissen eliminó todo el concepto de encuadre. Sus láminas onduladas curvas eran autoportantes, lo que significa que las paredes y el techo eran el mismo componente. Cuando atornillabas una hoja a la siguiente, no solo estabas agregando cobertura. Estabas creando integridad estructural. Cada sección de 16 pies se superpuso a la anterior en 3 pulgadas, y los pernos atravesaron 3 capas de metal,
creando una carcasa continua que distribuyó el peso y la tensión por toda la superficie. La secuencia de construcción fue intencionalmente infalible. Paso 1. Coloque las placas base de madera en un contorno rectangular. Paso 2. Atornille las nervaduras de madera verticales a esas placas a intervalos de 7t. Paso 3. Fije la primera lámina corrugada a las nervaduras y atorníllela a la base. Paso 4. Agregue la siguiente hoja, superponiéndola y atornillándola a la primera. Repita hasta completar el medio cilindro. Paso 5. Instale las paredes de madera de los extremos, que vienen con puertas y marcos de ventanas precolgados. Tiempo total de montaje con tripulación experimentada, 72 horas, con tropas completamente verdes, de 4 a 5 días. El ejército británico probó esto repetidamente en los campos de entrenamiento de Dover y Southampton durante el verano de 1916, cronometrando diferentes unidades para establecer cronogramas de implementación confiables. Lo que separó al Nissen de imitaciones posteriores fue su relación con los materiales disponibles. Nissen diseñó en torno a lo que Gran Bretaña realmente podría producir en condiciones de guerra. Las láminas de acero corrugado eran de calibre 26, lo suficientemente gruesas para resistir daños, pero lo suficientemente delgadas como para que 3 hombres pudieran transportar una sección sin asistencia mecánica. El radio de curvatura se calculó con precisión para que los rodillos de chapa estándar en las fábricas británicas pudieran darle forma sin necesidad de cambiar herramientas. Cada perno tenía un diámetro de 7/16 de pulgada, el mismo tamaño que se usa en la construcción de barcos, lo que significa que las cadenas de suministro no necesitaban un inventario especial. Los componentes de madera, las paredes de los extremos, las placas de base y las nervaduras interiores procedían de cualquier madera disponible. Las especificaciones de NIS permitían el uso de pino, roble o incluso madera recuperada de edificios dañados. La adaptabilidad de campo hizo que el sistema fuera casi universal. En Mesopotamia, durante 1917, las fuerzas británicas construyeron cabañas Nissen sin las paredes de madera de los extremos, utilizando en su lugar ladrillos recuperados de aldeas en ruinas. En Egipto, unidades de ingeniería colocaron las bases directamente sobre arena y utilizaron postes interiores cortados de palmeras locales en lugar de madera fresada. El principio fundamental se mantuvo. Esas láminas onduladas curvadas formarían una capa resistente a la intemperie independientemente de lo que se hiciera con el resto. En marzo de 1917, una unidad canadiense en Bimery erigió una cabaña Nissen durante el bombardeo activo, trabajando en turnos de 30 pulgadas entre barcazas de artillería. La estructura estuvo operativa en 18 horas. Albergó inmediatamente a 40 heridos evacuados del asalto a la cresta. La ventaja de la velocidad se hizo más evidente en la logística. Un solo vagón de ferrocarril podía transportar material suficiente para 8 cabañas Nissen completas. 48 láminas de acero corrugado, componentes de madera y herrajes. En el campamento militar de Francia, los equipos de construcción mantuvieron un ritmo récord durante todo 1917. Una cabaña terminada cada 6 horas cuando trabajaban en rotación. En octubre de 1917, había crecido hasta albergar 100.000 soldados, alojados casi en su totalidad en estructuras Nissan. Solo la sección hospitalaria del campo contenía 300 cabañas, que proporcionaban espacio para camas para 12.000 pacientes. Cuando llegó la ofensiva de primavera alemana en marzo de 1918, de repente, 20.000 heridos adicionales necesitaron refugio, los equipos erigieron 70 nuevas cabañas hospitalarias en 11 días. La Armada de los Estados Unidos envió su primer equipo de evaluación de ingeniería a Gran Bretaña en septiembre de 1940, 15 meses antes de Pearl Harbor. El comandante George F. Dorat, destinado en la Oficina de Astilleros y Muelles de Washington, tenía órdenes explícitas de estudiar los métodos de construcción temporales británicos y determinar si podían apoyar la expansión militar estadounidense. Dorat pasó 6 semanas recorriendo bases de la RAF, campamentos militares e instalaciones de la Royal Navy en Inglaterra y Escocia. Su informe clasificado presentado en noviembre de 1940 dedicó 18 páginas a la cabaña de Nissen. Documentó los tiempos de montaje, las especificaciones de los materiales y entrevistó a los oficiales de construcción británicos que los utilizaban desde 1916. La conclusión de Dorat fue directa. El Nissen Hat era la estructura de campo más rápida jamás diseñada, pero las fuerzas estadounidenses necesitarían modificaciones.
Las modificaciones comenzaron inmediatamente después de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. El Cuerpo de Ingeniería Civil de la Armada eligió la Estación Aérea Naval de Quonset Point en Rhode Island como sitio de desarrollo porque tenía proyectos de construcción activos y acceso ferroviario directo para los prototipos de envío. El comandante John Berney Cyrus dirigió el equipo de diseño que trabajó con las especificaciones que Doria había traído de Gran Bretaña junto con los planos reales de Nissenhat que el gobierno británico proporcionó bajo acuerdos de préstamo y arrendamiento. El primer prototipo estadounidense surgió en febrero de 1942 y tenía un aspecto similar al Nissen, pero presentaba diferencias fundamentales que afectarían a todas las unidades construidas a partir de entonces. Los ingenieros estadounidenses cambiaron la lógica estructural en la que Nissan utilizaba láminas onduladas como elementos autoportantes atornillados directamente entre sí. El diseño de Hwanet introdujo una estructura interna de acero. Esta estructura constaba de arcos de acero curvos, esencialmente nervaduras hechas de canales de acero formados que se sostenían de forma independiente y soportaban los paneles corrugados. Los paneles ya no soportaban cargas estructurales. Eran revestimientos sujetos al marco con tornillos autorroscantes en lugar de pernos pasantes. Cyrus argumentó que este enfoque crearía edificios más fuertes capaces de soportar cargas de equipos más pesados y proporcionar mejores puntos de anclaje para los sistemas eléctricos y de plomería. Tenía razón en ambos aspectos, pero había introducido una complejidad que Nissen evitó deliberadamente. El requisito del marco significó que llegaran bastantes cabañas a los sitios de implementación a medida que más componentes requerían más pasos de ensamblaje. Un Hwanet estándar de 40 pies necesitaba 14 nervaduras de arco de acero, cada una de las cuales pesaba aproximadamente 90 libras, colocadas a intervalos específicos y atornilladas a las placas de cimentación. Solo después de completar el marco los equipos pudieron fijar los paneles corrugados. Los ensamblajes de Nissan comenzaron con los propios paneles y se construyeron hacia afuera. Esta diferencia filosófica, marco primero versus paneles primero, agregó entre 12 y 18 horas al tiempo de construcción según las pruebas realizadas en Quonset Point en marzo de 1942. Los funcionarios de la Marina aceptaron la compensación porque priorizaron la permanencia del edificio sobre la velocidad de despliegue. La doctrina de planificación estadounidense suponía que la mayoría de las bases estarían ocupadas durante años, no semanas. El Quonset también incorporó características ausentes en el diseño de Nissan. El aislamiento interior se convirtió en estándar. Mantas de fibra de vidrio intercaladas entre los paneles de acero y el revestimiento interior de madera contrachapada. Los conductos eléctricos se integraron en la estructura durante el montaje en lugar de montarse en la superficie después. Los suelos de madera sustituyeron a la tierra compactada o a los enrejados de madera del Nissen. Las ventanas eran más grandes e incluían pantallas. Las puertas utilizaban herrajes estándar estadounidenses en lugar de bisagras y pestillos británicos. Cada mejora tenía sentido desde el punto de vista de la comodidad y la funcionalidad, y cada una añadió peso, componentes y tiempo de montaje. Un paquete completo de cabaña Quonset pesaba aproximadamente un 30% más que los materiales equivalentes de Nissan, por lo que requería más camiones o vagones para su transporte. En mayo de 1942, la Armada había estandarizado 3 tamaños bastante: 20 pies de ancho, 40 pies de ancho y el más grande con 50 pies de ancho. Los contratos de producción fueron para George A. Fuller Company y Strand Steel Corporation, ambas con experiencia en construcciones prefabricadas de acero. Las primeras unidades producidas en masa se enviaron a estaciones navales en junio de 1942. La estructura de acero que definía al Quonset creó una dependencia de piezas que Nissen nunca tuvo. Cada nervadura del arco llegó como una pieza preformada de canal de acero doblada al radio preciso necesario para ese tamaño de cabaña en particular. Si una nervadura se dañó durante el envío, se dobló, se agrietó o faltaron orificios para los pernos, toda la geometría del marco podría fallar. Las cabañas Nissen toleraban las imperfecciones porque los paneles corrugados se flexionaban y ajustaban cuando los equipos los atornillaban. Los propios paneles corrigieron errores menores de alineación. Las nervaduras de Hwanet tenían que alinearse perfectamente antes de colocar los paneles exteriores, lo que significó que los equipos de construcción pasaran horas usando niveles, líneas de ciruela y cintas métricas para garantizar que cada nervadura estuviera exactamente a 90
grados con respecto a los cimientos y coincidiera con las plantillas de espaciado. El recuento de tornillos contó la historia de una complejidad creciente. Una cabaña Nissen de 16 pies utilizó aproximadamente 200 pernos en total, en su mayoría conectando paneles corrugados entre sí y con la base de madera. Una cabaña Cuonet de 40 pies requirió más de 700 pernos y tornillos. 14 nervaduras de arco atornilladas a placas de cimentación utilizaron 6 pernos cada una para un total de 84. Los refuerzos transversales entre las nervaduras agregaron otros 100 pernos. La fijación de paneles corrugados al marco con tornillos autorroscantes significó 16 tornillos por panel y un Cuonet de 40 pies usó aproximadamente 30 paneles. Luego vino el trabajo interior. Revestimiento de madera contrachapada unido a las nervaduras, sujetadores aislantes, soportes de caja eléctrica y vigas del piso atornilladas a los cimientos. Cada sujetador adicional era otra oportunidad para retrasos en la construcción cuando las herramientas se rompían o faltaban herrajes en el campo. Los métodos de producción estadounidenses enfatizaban la estandarización que, paradójicamente, reducía la flexibilidad del campo. Los componentes de Cuonet se fabricaron con tolerancias estrictas en fábricas de Estados Unidos, lo que garantizó que las piezas encajaran perfectamente en condiciones controladas. Pero las zonas de combate no eran condiciones controladas. Cuando el 84º Batallón de Ingenieros de Aviación llegó al campo Henderson en el Canal Guadalén, enero de 1943, descubrieron que las condiciones de humedad habían provocado que algunas nervaduras de acero se oxidaran en los orificios de los pernos durante el cruce del Pacífico. Las nervaduras no se pudieron modificar ni reemplazar con materiales locales porque toda la estructura dependía de esos arcos formados con precisión. Los ingenieros tuvieron que esperar 3 semanas para que llegaran costillas de repuesto desde Pearl Harbor mientras las tropas dormían en tiendas de campaña. El sistema de aislamiento, si bien proporcionaba un confort superior, se convirtió en un cuello de botella en la construcción. Las especificaciones de Cuonet requerían que se instalara guata de fibra de vidrio entre el exterior corrugado y el revestimiento interior de madera contrachapada. Esto significó que los equipos tuvieron que trabajar en 3 etapas. Levante el marco, coloque los paneles exteriores y luego regrese al interior para instalar el aislamiento y las paredes interiores. Las cabañas Nissen se construyeron en una sola etapa. Una vez colocados los paneles corrugados, la estructura quedó completa y habitable. Las mejoras interiores llegaron más tarde si el tiempo y los materiales lo permitían. En el campamento Endicott de la Marina en Davisville, Rhode Island, donde se entrenaron los batallones CB en 1943, los instructores cronometraron ambos sistemas. Un equipo experimentado podría completar una cabaña estilo Nissen en 48 horas. El mismo equipo necesitó 96 horas para un Cuonet comparable con aislamiento completo y acabado interior. La integración eléctrica agregó otra capa de planificación previa que ralentizó el despliegue en el campo. Las cabañas Cuonet tenían conductos integrados en la estructura, lo que significaba que los electricistas tenían que trabajar simultáneamente con los equipos de construcción en lugar de después de que la estructura estuviera completa. En las estaciones aéreas navales con abundantes contratistas eléctricos, esta construcción paralela funcionó de manera eficiente. Pero en zonas de combate avanzadas con limitaciones personal, tener electricistas ocupando el lugar de trabajo mientras los equipos estructurales todavía estaban atornillando las costillas creó conflictos de programación. El 6º Batallón de Construcción Naval en las Islas Salomón informó en abril de 1943 que los requisitos eléctricos retrasaron la finalización de la cantidad promedio en 2 días completos porque los electricistas calificados rotaban entre múltiples sitios de construcción. El sistema de suelo representó quizás la penalización de velocidad más significativa. Las cabañas Nissen no tenían pisos integrados. Las tropas colocaron vallas de madera o vertieron hormigón una vez levantada la estructura. Las especificaciones de Cuonet requerían vigas de piso tratadas a presión, contrapisos de madera contrachapada y pisos de madera terminados, todo instalado durante la construcción inicial. Esto mantuvo el interior limpio y cómodo, pero añadió una fase completa de trabajo de carpintería. Cuando el grupo de trabajo occidental del mayor general George Patton desembarcó cerca de Casablanca el 8 de noviembre de 1942, sus oficiales de suministros dieron órdenes de construir inmediatamente un campamento para apoyar a 35.000 soldados. El plan de invasión asignó espacio para las cabañas Cuonet enviadas desde Virginia,
Pero las condiciones de combate obligaron a los comandantes de campo a hacer cálculos que la Marina no había probado en Quonset Point. El teniente coronel Paul Thompson, al mando del 16º Batallón de Ingenieros, observó cómo sus tripulaciones luchaban con la estructura de acero en la arena que no aguantaba los pernos de anclaje. Las placas de cimentación diseñadas para suelo firme o plataformas de hormigón se retorcieron al apretarlas, porque la arena costera marroquí se comprimía de manera desigual. El informe posterior de Thompson presentado en diciembre de 1942 señaló que sus equipos necesitaban 4 días por cabaña Quonset y la mayor parte del tiempo se perdía estabilizando los cimientos y calzando las nervaduras de la estructura para compensar el asentamiento desigual. Las fuerzas británicas en el mismo teatro norteafricano estaban desplegando simultáneamente cabañas Nissen que habían enviado desde Alejandría. El 512º equipo de especialistas Royal Engineers instaló un hospital de campaña en las afueras de Ales a partir del 12 de noviembre de 1942. Trabajando con trabajadores argelinos locales que hablaban un mínimo de inglés, el equipo completó 16 cabañas Nissen en 9 días. Su técnica eliminó por completo los cimientos. Colocaron traviesas de ferrocarril directamente sobre arena nivelada. Atornillaron los paneles corrugados a esas traviesas y estabilizaron todo con bermas de arena apiladas contra la base exterior. Cuando azotaron tormentas de viento a finales de noviembre, varias cabañas Quonset en construcción se derrumbaron porque sus estructuras aún no estaban revestidas con paneles. Las estructuras de Nissan, ya completas con sus carcasas autoportantes, permanecieron en pie. El Teatro del Pacífico expuso diferencias aún más marcadas en el Canal Guadal. La primera división de infantería de marina comenzó a recibir cabañas Quonset en febrero de 1943, después de meses de lucha en campamentos de tiendas de campaña embarrados. El sargento de artillería Robert Leckie, cuyas memorias documentaron la campaña, describió cómo vio a los equipos de construcción trabajar a 100 grados de calor y 80% de humedad. A media mañana los componentes de la estructura de acero estaban demasiado calientes para manipularlos con las manos desnudas. Las cuadrillas trabajaron en horarios abreviados, desde el amanecer hasta las 10, luego desde la tarde hasta el anochecer, lo que extendió las estimaciones de construcción de 5 días a 2 semanas de realidad. Mientras tanto, las fuerzas australianas que apoyaban las operaciones desde Port Moresby utilizaron cabañas de diseño Nissen fabricadas en Sydney. Los registros de producción de guerra australianos muestran que estas versiones simplificadas eliminaron incluso las paredes de madera de los extremos utilizando acero corrugado y los equipos de construcción informaron tiempos promedio de ensamblaje de 36 horas. El tiempo fue lo más importante durante la rápida expansión de la base. Cuando el almirante Chester Nimitz ordenó el desarrollo de la Talfa Futi en las Islas Ellis en marzo de 1943, los planificadores de la Marina necesitaban alojamiento para 5.000 personas en 60 días. El segundo batallón de construcción naval llegó con materiales de Quonset y algunas cabañas Nissen británicas, adquiridas a través de los canales de suministro de la Commonwealth. El comandante del batallón, el teniente comandante Joseph Blondon, dividió sus tripulaciones para probar ambos sistemas en condiciones idénticas de coral. Su informe oficial de mayo de 1943 proporcionó cifras exactas. Las cabañas Nissen tardaron un promedio de 54 horas desde los primeros cimientos hasta la estructura completa. Las cabañas Quonset duraron en promedio 91 horas y el intervalo se atribuyó principalmente a la alineación de la estructura y los requisitos de acabado interior. La diferencia de velocidad se volvió crítica durante las ampliaciones de emergencia. Después de la batalla de Midway en junio de 1942, la Armada necesitaba capacidad hospitalaria inmediata en Pearl Harbor para los heridos que llegaban. El hospital existente no pudo soportar la oleada, y los batallones de construcción erigieron pabellones temporales adyacentes a las instalaciones principales. El uso de cabañas Quonset con los cimientos, marcos y sistemas interiores necesarios habría significado un cronograma de construcción de 2 semanas. En cambio, las tripulaciones utilizaron un enfoque híbrido. Estructuras de cartón corrugado estilo Nason construidas en 3 días y posteriormente instalado el equipo médico interior. Esas salas de emergencia permanecieron en servicio hasta 1944 y albergaron a más de 2.000 pacientes durante su periodo operativo. La resistencia a la intemperie reveló compensaciones inesperadas. El aislamiento Quonset mantuvo los interiores cómodos en exteriores. Emitía calor y frío, pero el complejo montaje de la pared creaba trampas de humedad.
En las Islas Aleutianas durante 1943, donde la niebla y la lluvia eran constantes, las cabañas Guanet aisladas desarrollaron condensación entre el acero exterior y la madera contrachapada interior, lo que provocó oxidación y moho. Las cabañas Nason, con su construcción de una sola capa y ventilación natural a través de huecos corrugados, se mantuvieron más secas a pesar de ser menos cómodas. La capacidad industrial estadounidense transformó el Quonet en un fenómeno de producción en masa que el Nissen artesanal nunca pudo igualar. En julio de 1943, la fábrica de Strand Steel Corporation en Richmond, Indiana, producía 200 paquetes completos de cabañas Guanet diariamente y los enviaba a ambas costas para su despliegue en el Pacífico y Europa. La planta de Georgia Fuller Company en Pensilvania añadió otras 150 unidades por día. Este volumen de producción de más de 100.000 cabañas al año requirió una estandarización estricta de que cada componente tenía que ser intercambiable en todas las unidades. Una nervadura de acero fabricada en enero de 1943 tenía que encajar perfectamente con los paneles y herrajes fabricados en agosto de 1944. Las fábricas estadounidenses lograron esta precisión mediante la formación de matrices y la producción basada en plantillas, algo que la industria artesanal británica que se acercó a la fabricación de Nissen nunca intentó. La filosofía de estandarización se extendió más allá de las dimensiones físicas. Las cabañas Quonet tenían exactamente 3 anchos, 20, 40 y 50 pies con longitudes en incrementos de 10 pies. Este enfoque modular significó que los oficiales de logística pudieran calcular con precisión los requisitos de envío. Un piso estándar de 40 pies llevaba un paquete completo de 40x20. A los buques de transporte se les asignaba espacio de carga en incrementos de unidades Guanet. Los depósitos de suministros almacenaban piezas de repuesto sabiendo que cualquier nervadura de arco de 20 pies se adaptaba a cualquier cabaña de 20 pies, independientemente de cuándo o dónde se fabricara. El sistema eliminó la improvisación que hacía que las cabañas de Nissan fueran flexibles pero también inconsistentes. La contabilidad de costos reveló donde las prioridades de la ingeniería estadounidense divergían de la conveniencia británica. En 1943, una cabaña Guanet completa de 40x20 le costó a la Marina aproximadamente $850, incluidos todos los materiales, herrajes, aislamiento, componentes eléctricos y pisos. Una cabaña Nissen comparable, según los registros de producción británicos de 1918, costaba aproximadamente $230 en moneda de 1943 ajustada a la inflación. La comodidad superior y los sistemas eléctricos del Quonet justificaron el precio más alto en la doctrina de adquisiciones estadounidense, pero ese aumento de costo del 300% fue significativamente importante al multiplicarlo por miles de unidades. El gasto total estadounidense en la producción de Quonets superó los $140 millones al final de la guerra. Las cifras del volumen de producción contaban historias contrapuestas sobre el éxito. Estados Unidos fabricó aproximadamente 170.000 cabañas Guanet entre 1941 y 1946, un promedio de 34.000 por año. Gran Bretaña produjo aproximadamente 100.000 cabañas Nissen solo durante la Primera Guerra Mundial, entre 1916 y 1918, un promedio de 50.000 por año con mucha menos infraestructura industrial. La diferencia no fue la capacidad de fabricación. Fue la complejidad del diseño. Las cabañas Nissan requerían láminas de acero corrugado, sujetadores básicos y madera en bruto. Cualquier instalación de chapa podría producir componentes. Las cabañas Quonet necesitaban un conformado de acero especializado para las nervaduras del arco, un troquelado preciso para los orificios de montaje de los paneles y coordinación entre los proveedores de aislamiento, los fabricantes de componentes eléctricos y los aserraderos. Las compensaciones de ingeniería se hicieron más visibles en la adaptabilidad. Después de la construcción inicial, las cabañas Quonet podrían mejorarse. Los equipos podrían agregar paredes divisorias, instalar sistemas de calefacción, ejecutar circuitos eléctricos adicionales y montar equipos pesados en la estructura de acero. Estas capacidades los hicieron adecuados para instalaciones permanentes, bases de entrenamiento en Estados Unidos y cuarteles generales de retaguardia. La Estación Aérea Naval de Alhama en California recibió más de 400 cabañas Guanet en 1943 que sirvieron como talleres, aulas y oficinas administrativas. Muchos permanecieron en uso hasta que la base cerró en 1997, algunos durante más de 50 años.
Esa longevidad validó el enfoque estadounidense para instalaciones donde la permanencia importaba más que la velocidad de construcción. Pero el marco que permitió esas actualizaciones se convirtió en un problema en el uso temporal en el campo. Cuando la 43ª División de Infantería se trasladó del Canal Guadal a Nueva Georgia en junio de 1943, no pudieron desmontar ni transportar sus cabañas Quonset. Las nervaduras de acero, una vez atornilladas, eran difíciles de separar sin dañar las roscas. Los paneles atornillados se podían quitar, pero sin la estructura eran inútiles. Toda la infraestructura del campo, 42 cabañas Wansidas, quedó abandonada. Las cabañas Nissen se desmontaron casi tan rápido como se construyeron porque los paneles atornillados se separaron limpiamente y pudieron reutilizarse en otros lugares. Las fuerzas británicas reubicaron rutinariamente los campos de Nissen, trasladando las mismas estructuras de Egipto a Italia y a Grecia a medida que cambiaban las líneas del frente. La verdadera divergencia entre los legados de Nissen y Quonset no apareció durante la guerra sino en la década posterior. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945, el ejército de los Estados Unidos se encontró con aproximadamente 70.000 cabañas Quonset sobrantes, diseminadas por bases nacionales que se estaban cerrando rápidamente. La Administración de Activos de Guerra, encargada de liquidar los excedentes militares, comenzó a vender cabañas Quonset completas a civiles en 1946 a precios de entre $200 y $600, según el tamaño y las condiciones. Ese mismo año, agricultores, pequeñas empresas y familias desesperadas por la vivienda compraron más de 15.000 Quonsets en todo Estados Unidos. Los pisos integrados, el aislamiento y los sistemas eléctricos de la cabaña la hicieron inmediatamente habitable como vivienda, taller o edificio de almacenamiento. Esta adopción civil creó un fenómeno arquitectónico estadounidense que duró décadas. Conduzca hoy por las zonas rurales de Iowa, Kansas o Nebraska y todavía verá bonitas cabañas que sirven como cobertizos para maquinaria y almacenamiento de granos. Los pequeños aeropuertos del Medio Oeste los utilizaron como hangar durante la década de 1970. La Universidad de Illinois albergó a los veteranos que regresaban en una aldea de Quonset desde 1946 hasta 1972. 260 cabañas que proporcionaban alojamiento familiar temporal que se convirtieron en semipermanentes porque nada las reemplazaba. Estas estructuras tuvieron éxito en el uso civil precisamente debido a las características que ralentizaron su despliegue en el campo de batalla. El aislamiento los mantuvo cómodos durante todo el año. La sólida estructura soportaba estanterías, elevadores de equipos y modificaciones. Los interiores terminados aceptaron paneles de yeso y pintura para quienes deseaban una apariencia convencional. Gran Bretaña adoptó el enfoque opuesto con las cabañas Nissen después de 1945. Los militares querían que desaparecieran porque simbolizaban la austeridad en tiempos de guerra. Miles de ellos fueron desmantelados y los paneles corrugados se vendieron como chatarra durante la escasez de acero de la posguerra. Algunos encontraron uso civil. Granjas de Yorkshire y Escocia los convirtieron en establos para ovejas y almacenamiento de equipos. Pero el gobierno británico desalentó activamente la retención de civiles porque quería distanciar la identidad nacional de la arquitectura temporal de tiempos de guerra. En 1955, la mayoría de las cabañas Nissen habían desaparecido de Gran Bretaña, excepto en campos militares remotos y propiedades agrícolas donde la practicidad pesaba más que la estética. Los pocos ejemplos que sobreviven hoy en día se conservan como artefactos históricos o se esconden en terrenos privados donde los propietarios valoran más el almacenamiento resistente a la intemperie que la apariencia. El establishment arquitectónico trató ambos diseños con desdén, lo que reveló prejuicios de clase sobre la construcción temporal. Las revistas de arquitectura estadounidenses de la década de 1950 rara vez mencionaban las cabañas tranquilas excepto para condenarlas como una plaga visual. Según los informes, Frank Lloyd Wright los llamó refugios metálicos para cerdos no aptos para la habitación humana. Los arquitectos británicos fueron aún más duros con las cabañas Nissen y una publicación del Real Instituto de Arquitectos Británicos de 1948 las describió como vergüenzas corrugadas que deberían eliminarse del paisaje tan pronto como sea económicamente viable. Esta hostilidad profesional ignoró la realidad práctica de que ambos diseños habían protegido a millones de personas de manera efectiva y económica cuando no existían alternativas. Las naciones de la Commonwealth desarrollaron sus propias variantes que a menudo retomaban los principios de Nissen.
La reconstrucción de Australia de posguerra incluyó cabañas simplificadas con techo curvo que eliminaron la complejidad del marco estadounidense. Estas estructuras utilizadas para viviendas de inmigrantes e infraestructura remota durante la década de 1960 priorizaron la velocidad y el costo sobre las características de comodidad. El Departamento de Defensa Nacional de Canadá continuó fabricando cabañas con el modelo Nesen para las bases del norte, donde el frío extremo hacía que los guanets aislados no fueran prácticos. La construcción de metal de una sola capa evitó la catastrófica acumulación de hielo que afectaba a muchos tejados cuando las cargas de nieve excedían los límites de diseño. Los militares finalmente fueron más allá de ambos diseños. En la época de la Guerra de Vietnam, Estados Unidos había desarrollado viviendas modulares en contenedores que podían transportarse en helicóptero y ensamblarse incluso más rápido que las cabañas Nissen. Estos sistemas utilizaban estructuras de aluminio y paneles de tela que pesaban una fracción de la construcción de acero. Las operaciones militares modernas utilizan refugios de contenedores expandibles que se despliegan en horas. Pero estas soluciones de alta tecnología cuestan exponencialmente más. Un sistema de refugio militar actual cuesta $50.000, en comparación con los $850 que costaba un QONET en 1943. Cuando se ajustan a la inflación, los sistemas modernos cuestan aproximadamente 6 veces más por pie cuadrado que sus predecesores de la Segunda Guerra Mundial, al mismo tiempo que proporciona una funcionalidad similar. La lección fundamental contenida en la historia de Nissen versus QONET es que la logística militar no siempre se beneficia de las mejoras en ingeniería. Peter Nissen creó su corazón haciendo una pregunta. ¿Cuál es el mínimo absoluto necesario para mantener a los soldados secos y vivos? Su respuesta, metal corrugado curvo atornillado, ignoró todos los principios de construcción convencionales. No se requieren cimientos, ni marcos, ni mano de obra calificada, solo láminas de metal y pernos. Esa simplicidad despiadada significó que un sargento y 5 soldados de infantería exhaustos pudieran construir un refugio en 72 horas bajo fuego de artillería. Los ingenieros estadounidenses que diseñaron el QONET hicieron una pregunta diferente. ¿Cómo podemos hacer que esto sea más cómodo y permanente? Su respuesta fue una arquitectura objetivamente mejor, pero un refugio de emergencia prácticamente peor. Esta tensión entre lo óptimo y lo adecuado aparece a lo largo de la historia militar. El rifle M1 Garand era superior al Springfield de cerrojo en todos los aspectos mensurables, pero también era más pesado, más complejo y requería más mantenimiento. Los tanques Sherman eran mecánicamente fiables, pero no estaban blindados en comparación con los Panzers alemanes. Las fuerzas estadounidenses ganaron con equipo adecuado desplegado en cantidades abrumadoras en lugar de equipo perfecto desplegado lentamente. El Quonset siguió este patrón. Era un mejor refugio que el Nissen, pero los ejércitos necesitaban refugio más rápido de lo que lo necesitaban mejor. Cuando la primera división de infantería de marina estaba luchando en Guadalcanal Mud a finales de 1942, tener una estructura resistente a la intemperie en 3 días habría importado más que tener una estructura electrificada aislada en 10 días. La doctrina militar moderna ha olvidado en gran medida el cálculo entre velocidad y calidad que la Segunda Guerra Mundial obligó constantemente. Los estándares actuales de construcción militar de Estados Unidos suponen que la infraestructura estará lista antes de despliegues importantes de tropas, que las líneas de suministro serán seguras y que la construcción puede realizarse sin interferencia del enemigo. Estas suposiciones fueron ciertas en Irak y Afganistán, donde las fuerzas estadounidenses controlaron el espacio aéreo y tuvieron meses para construir bases de operaciones avanzadas. Pero no se mantendrían en escenarios de conflicto entre pares donde la logística disputada y los rápidos cambios de posición reflejan las condiciones de la Segunda Guerra Mundial más que las recientes operaciones de contrainsurgencia. La Infantería de Marina reconoció esta brecha en 2019 cuando reintrodujo las operaciones de base avanzadas expedicionarias, esencialmente reaprendiendo la lección de que la velocidad del despliegue importa más que la comodidad de las instalaciones. La diferencia en la filosofía de la ingeniería se extiende más allá de las aplicaciones militares. La construcción moderna en todas partes prioriza la complejidad sobre la simplicidad. Los códigos de construcción exigen sistemas eléctricos, normas de aislamiento, especificaciones de cimientos y docenas de otras características que hacen que las estructuras sean mejores, pero más lentas y costosas de construir. Esto tiene mucho sentido para edificios permanentes,
pero crea problemas para la respuesta de emergencia. Después del huracán Katrina en 2005, FEMA necesitó refugio inmediato para miles de familias desplazadas. Las viviendas temporales que proporcionaron, pequeñas casas prefabricadas, requirieron cimientos de concreto, conexiones de servicios públicos y tardaron semanas en instalarse por unidad. Se podrían haber erigido estructuras estilo Nissen en días usando solo la infraestructura existente en el área devastada, proporcionando refugio inmediato mientras se llevaba a cabo la reconstrucción permanente. Las 170.000 cabañas Wanet que Estados Unidos produjo representaron un logro industrial genuino y brindaron refugio a millones de personas en todos los teatros. Cumplieron bien su función prevista como infraestructura de base semipermanente, pero no pudieron igualar lo que 6 soldados británicos lograron en 1916, construir un refugio resistente a la intemperie en 3 días con nada más que herramientas manuales y determinación. Esa capacidad, esa velocidad, esa brutal simplicidad fue la verdadera innovación. El Wanet mejoró todo lo relacionado con el Nissen excepto lo que más importaba en combate. Sacar a los soldados del barro y refugiarlos antes de que comenzara el siguiente bombardeo. Las cabañas curvas y onduladas que aún se alzan sobre tierras de cultivo y antiguos emplazamientos militares son monumentos a diferentes filosofías. Los Kunets supervivientes demuestran que la ingeniería estadounidense los hizo lo suficientemente duraderos como para durar más que el propósito previsto. Las desaparecidas cabañas Nissen demostraron que la ingeniería británica las hizo lo suficientemente simples como para que los ejércitos pudieran construirlas en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier condición, y luego las abandonaron sin arrepentimiento cuando las líneas del frente avanzaron. Ambos enfoques funcionaron, pero solo uno pudo construirse mientras los proyectiles seguían cayendo. Y esa es la diferencia entre el éxito arquitectónico y la necesidad del campo de batalla.